Bueno, La conspiración del general Franco es para mí uno de los libros que más trabajo me ha costado realizar a lo largo de los últimos años, por dos razones. En primer lugar, porque el tema, aun cuando no es inédito, se ha tocado en la literatura, en mi opinión se ha tocado mal. Y la literatura existente, las muchas obras que han abordado el tema, lo han abordado de manera muy deficiente. En segundo lugar, porque no es fácil, o no me ha sido fácil a mí, quizá a otros les sea más, encontrar la evidencia primaria relevante de época, las fuentes de archivo, las fuentes documentales que he tenido que acopiar para decir algo rigurosamente nuevo sobre la conspiración del general Franco en Canarias, en el marco de la conspiración general contra la República en la primavera de 1936. Así que le he tenido que dar muchas vueltas, he tenido que hacer muchos cambios, literalmente hasta anteayer. Yo creo que hoy, tal y como el manuscrito ha quedado, es un manuscrito sólido, que dice muchas cosas nuevas que nunca se han dicho ni en España ni fuera de España, y sobre todo que se demuestran. Yo no hago una afirmación que no soy capaz de documentar. Y cuando tengo que especular, porque a veces hay que especular, hay temas de los que no queda constancia escrita literalmente, entonces yo advierto al lector que especulo. Así pues, lo que trato de ver es cómo se comporta el general Franco desde su destino en Canarias, qué aporta a los preparativos de la sublevación, cómo se relaciona con la trama militar y parte civil de la conspiración, y lo que sale pues es muy novedoso, incluido una nueva versión del vuelo famoso del Dragón Rapid. Y después de esto, porque hay que enmarcar la conspiración del general Franco dentro de la conspiración que dirige Mola contra la República, pues paso revista a la forma en que los conspiradores civiles en particular van preparando el apoyo que esperan recibir para su golpe patriótico entre comillas, de dos potencias extranjeras. Uno activo y otro esencialmente pasivo. Y esto se enmarca en un cuadro que yo no he visto nunca en la literatura, ni siquiera la más reciente, del sistema al que los ingleses, el Imperio Británico, tenía sometida a la política exterior e interior de la República, no solo por vías diplomáticas, sino también por la vía quizá más efectiva de los servicios de inteligencia, y operaban varios servicios de inteligencia sobre España en aquella época. Así que es una cosa relativamente novedosa, en donde yo me apoyo en ciertos autores, desde luego no en muchos, pero la base de mi argumentación está basada rigurosamente en pruebas de archivo. Una de las cosas que, uno de los capítulos, uno de los aspectos que más trabajo me ha costado reelaborar es la descripción del vuelo, el análisis del vuelo y de los objetivos del famoso Dragón Rapid, el avión inglés que debía transportar a Franco desde Canarias a Marruecos para que se pusiera al frente de las tropas allí sublevadas. La literatura sin excepción, tanto en español como en otros idiomas, se ha basado en los recuerdos o en la descripción que hizo Luis Antonio Bolín, el periodista de ABC que contrató este vuelo. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que don Antonio Bolín o don Luis Antonio Bolín no dijo toda la verdad y que adornó considerablemente
el vuelo, las incidencias y sobre todo los objetivos. Que no era solamente transportar a Franco a Marruecos, había otro objetivo oculto que a mí me ha costado mucho trabajo desvelar, francamente. Y para eso me he basado, por supuesto, en documentación española, pero también en documentación inglesa. Y en cierta literatura, por supuesto no soy el único que he tratado este tema, pero sobre todo en los testimonios, uno de época, que yo sepa no ha sido explotado hasta ahora con intensidad, o apenas si explotado, y otro, una grabación hecha pues 30 o 40 años más tarde de los acontecimientos, en el año 1883 para ser exactos, de una señora inglesa que acompañó el vuelo y que todavía se acordaba de algunas cosas, que había que casar con otra evidencia procedente de otras fuentes, y así el vuelo famoso del Dragón Rapid, sobre el cual se hizo incluso una película, pues aparece bajo una luz completamente diferente de la que se ha dicho en la literatura, incluso la más reciente. Todo el proceso conspiratorial, tanto del general Franco como de la trama militar y civil que lleva al golpe de Estado, a la sublevación militar de julio de 1936, crea naturalmente una nueva realidad política, militar e institucional. Abre la puerta a un conflicto armado que degenera en guerra civil, en parte por la injerencia de potencias extranjeras en la evolución española y que termina, pues naturalmente, en la dictadura del general Franco, un régimen que dura casi 40 años, hasta el año 1975, como es sabido. Bueno, en este largo periodo de tiempo, los historiadores franquistas, profranquistas, metafranquistas, parafranquistas, tuvieron tiempo, gracias a las armas contundentes de la censura, de guerra y de la prohibición de todo aquello que no comulgara con el canon, de desarrollar de una manera muy sustancial. Entonces, en un capítulo de este libro yo he tratado de recomponer algunos de los hitos que marcan lo que yo he denominado la batalla por la verdad, es decir, la búsqueda por la verdad, a las que nos lanzamos los historiadores, primero extranjeros, porque aquí en España no se podía publicar bien, y luego españoles, en cuanto se aflojó la censura, y en donde aparecen muchísimos nuevos datos, sobre todo relacionados con una serie de personas que no voy a nombrar aquí, pero que están perfectamente identificados en el libro en base a la evidencia primaria relevante de época que se conserva en los archivos de Salamanca. Y finalmente he tratado de hacer un ejercicio que, bueno, creo que es útil en una época en la que se vuelve a desfigurar el pasado al amparo de la lucha política e ideológica de la actualidad, y es cómo, en mi opinión, y en base a la evidencia empírica, hay que situar la República y la guerra civil como fenómenos incrustados en su tiempo y como fenómenos que hay que enmarcar de una u otra manera en la pugna sistémica que se desarrolla en los últimos años, de los años 30, de la década de los 30, de pugna entre la democracia y el fascismo. Es una cosa que se empieza a olvidar, que las jóvenes generaciones deben recordar y que, dale que te pego, numerosos tratadistas españoles y algún que otro extranjero que menciono clarísimamente tratan de borrar. Y finalmente doy una serie de recomendaciones basadas en la experiencia empírica a lo largo de muchos años de investigación sobre estos temas, sobre lo que el historiador
debe, puede y tiene que hacer para desmontar lo que es consustancial a su labor, el machacamiento de los mitos, de la derecha y de la izquierda. Pero machacar mitos, sustituir el mito por el dato y una argumentación fundada en el dato, es, en mi opinión, la tarea esencial del historiador, que estriba nada más y nada menos que en el intento de acercarse lo más posible a la verdad.